Aquí estamos de regreso felices con Aini Batista en la casa. Vamos a hablar un poquito de sexo, pero bueno, de una manera edificante. Vamos a hablar de un tema de la famosa no por. ¿Y qué pasa cuando la no por? Yo espero que ustedes entiendan lo que es eso. No, hay que explicarlo. Vamos a dividirlo por sílaba. Espérate un momento, vamos a explicar esta situación. El no por es aquello que consume, que es X, triple X, que es digital. ¿Puedo decirlo yo? Dígalo usted, porque nos estamos volviendo un 8 aquí. Aini Batista, cariño, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ay, ni nosotros Vamos no a estamos volviendo un hablar tollo. de Ok, dime. contenido para adultos, ¿verdad? Excelente. Que sirve para estimular y excitar el deseo sexual. Que Que es también triple es X, consumido por menores. Hay sí. triple X, doble X y una X Hay también. todas las X y Yo no sé todas eso, son de diferentes categorías, realmente. Ese es el contenido no por. El no por. Lo decimos así para que no nos tumben en YouTube. Entonces, la pregunta con la que vamos a abrir esta conversación, que puede tener más de una pregunta, por supuesto, es ¿cómo puede afectar el consumo de la no por una pareja que probablemente está tratando de encender la llama de la pasión o volverla a encender o hacerla más fuerte? Y puede ser que juntos la consuman. Ingrid, no te molestes que yo me estoy riendo. No, porque Es tú que el sabes no yo por- estoy- yo Lo que sé. pasa es que como el no por nos ha dado un poco de risa. Ok. Exacto. No, te entiendo, porque no yo- eres tú, es la Yo situación. sé la situación. Entonces, a veces la pareja la consume, pero a veces hay uno de los dos en la pareja que generalmente, no quiero sonar sexista, pero generalmente los hombres son muy consumidores del no por y no siempre van a la par. ¿Eso es un problema para la pareja o eso puede ser bueno para la pareja? Mira, realmente el contenido para adulto explícito no es bueno para ninguno, porque hay una serie de alteraciones que se van dando con el tiempo y van a generar un conflicto en la dinámica marital. Entonces es bueno explicar al ser humano, al individuo, indistintamente el género, que a medida como tú vas consumiendo este contenido normalizado por la sociedad, pero que se hace de manera silente, estamos diciendo que tú estás auto desfigurando tu naturaleza sexual, que es sumamente hermosa, porque el contenido para adultos, el no por, lo que hace es que te distorsiona una dinámica de compartir a una dinámica a consumir, ¿me entiendes? Entonces, cuando ya no es para compartir, ¿dónde quedó el vínculo? Y también pienso, y bueno, para los que nos acaban de sintonizar, la razón por la que estamos diciendo no por al contenido para adultos es porque no se puede por YouTube. Ustedes saben que todo lo que hacemos aquí contigo está en YouTube y lo vamos a dejar ahí para ti. Ingrid. Para que entienda el que está escuchando en la radio que es el relajo del no por. Es lo mismo de contenido para adultos. Señora, Mira, Aquí quiero le estamos decir dando algo. la yo estoy Quiero decir tratando algo. de ser formal, discúlpeme. No, no Peña, pasa adelante. nada, no pasa nada, porque aquí nosotras todas tenemos nuestra personalidad, ¿no? Mira, Aini, Ay, hay yo un iba a decir tema, hay un contenido. tema con el contenido para adultos a nivel así de videos, ¿no? Y de arte, como muchos le dicen. Arte, ay Dios. Hay gente que le dice Ah, pues tú te arte. veo que tú ves tú, no por. No, yo no. Arte Sabe cinematográfico. Aquí nadie consume no, por verdad que no, ¿eh? Mira, doctora, oiga una cosa. Hay un tema con este tipo de contenido porque se ha hablado de que, sobre todo, la gente se tiende a las expectativas, como que es difícil manejarlas. Las mujeres, por ejemplo, se comparan mucho porque aquellos cuerpos que a veces salen, digo, ay, no, porque Ay, no, por digo, que me tan dicen, fuerte, no me porque dicen. yo la vea, porque me han contado. No, pero a mí también me lo Pero contaron. mira, la verdad es que hay ese tipo de contenido que son unos cuerpos esbeltos, maravillosos, espectaculares, con unas tomas que cualquiera, mi amor, obviamente. ¿No? Y de repente sol, aquel pues. hombre, Y ya es de repente aquel un hombre está en zoom. esa cama y de repente ve aquel zoom en la vida real y dice, wow, eso no era lo que yo vi. Y ahí viene la distorsión cognitiva. Viene la con distorsión- relación a lo ¿cómo? que es Distorsión cognitiva. entre lo que es realmente y lo que te están vendiendo en un consumo no real. Porque todo lo que es el arte cinematográfico está editado, está sobreproducido. Y o sea, cosas rarísimas. Claro. El pero- square ese es rarísimo. Ay, Dios mío. No, eso no, Ay. eso no es rarísimo. Ah, no, pero aquí vamos a hablar de Eso mujeres no es adultas o qué es lo que rarísimo. vamos a hablar aquí. Icha, tráete a Icha entonces. Pero ven, Porque- ven, Graciela está como la hada del pavo. ¿Y qué fue, mija? Es que me comí un pavo, ay. Ya comprendo, ya te entiendo. Mira, la Pero verdad- está roja. Está roja. No, yo estoy mala. Mira, Piña, lo que tú mencionas, no, eso fue un blush que me puse, señores, también dejen su show. Es que me estoy aguantándome la risa. Oye, pero ay, ni en serio. Primero, amo cada vez que vienes aquí. Eso es lo primero. Gracias. Y lo segundo es que eso que menciona Piña es muy importante porque, ¿qué pasa? Si hay personas que están expuestas a ese tipo de contenido a una edad más joven,
Resulta que tienen como unos parámetros de lo que se supone que sea un encuentro de ese tipo. ¿Puedo decir sexual aquí? Claro. Ya lo dijiste. Sí, no, ya lo dije. No yo sé, soy así, sí, yo pero lo eso largo y eso después sí. No me averiguo. cohiban, ¿eh? Ajá, al tener un encuentro íntimo, pues se encuentran con una realidad que no es y con unos parámetros que son hasta injustos. Pero eso está en todas partes, está en las conversaciones de WhatsApp, en los diferentes grupos, ya no hay un filtro. Antes, para alguien ver un seno, tenía que ir, salir de un sitio, buscar una revista que empezaron a hacer, o sea, era otro tipo, era de otra manera que se consumía ese contenido. Ahora, al estar todo el mundo bombardeado con eso, porque hay soft, no por, o sea, hay de todo tipo. No, incluso, mira, la industria pornográfica ha evolucionado a tal punto que es en todos los formatos y contenidos que tú lo puedes encontrar. Al Internet llegar, lo ha hecho mucho más accesible para todo el mundo, y la edad incluso de consumo se ha reducido de los 11, 10 años, que era antes en la década de los 90, a 7 y 8 años. ¿Qué? Todo niño que tiene un iPad puede tratar de mío. poner un video infantil y salirle una serie de videos pornográficos. Aunque los papás le hagan los controles que existen en YouTube para Sí. que sus niños solamente puedan ver contenido de niños. Tú puedes hacer los controles. Más del 80% de los padres que ponen controles porque ya el niño encontró Oh, una wow. página que Permiso. salió o un anuncio que le fluyó. Profe, botemos el cuadro. Dale. Tú, persona millennial, que estuviste en aquella época donde era que tú tenías que ir a un canal específico, ¿te acuerdas? Ay, sí, que una Que amanecía. tú cogías, para ver. claro, mi amor, yo me juntaba con mis primos Háblate solo. y cogíamos ¿Es el la verdad? control, metíamos una clave y te llevaba allá. Entonces tampoco lo vamos a volver ahora a eso, como Bueno, que ahora pues yo sí, era una real pariguaya, realmente pero ni sabía siempre, de eso. alguna manera, algún contacto va a tener una persona. Piña, con pero era ese diferente. Pero no era tan accesible, En no esa igual. época también, incluso a lo que tú estabas expuesto, escúchame, Aini, en esa época era una cosa, yo me acuerdo perfectamente, que uno hasta con los primos decía, pero el que no estaba en eso, lo ponían en eso. Curiosidad. Que Curiosidad, es natural sí. incluso de Revistas. crecer. Sí, Aini, pero era distinto. Totalmente. Porque en esa era tipo película. Es decir, y que salieron de un cohete espacial. Sí, Una cosa era, que era, incluso era más soft. hasta risa da. Hoy en día, Aini, es Se ha un diversificado. nivel de Se ha locura. diversificado por las necesidades que se han Entonces, presentado. ¿qué hacemos los padres de niños y niñas de edades donde necesitan esas herramientas para estudiar? Que pueden encontrarse incluso un amiguito del colegio que tenga un teléfono de un padre que quizá no sea tan responsable y entienda que 8 años de una edad para un niño tener un teléfono, un dispositivo móvil. ¿Qué uno hace? ¿Cuál es esa conversación que uno debe de tener? Mira, aparte, lo primero es la supervisión constante, o sea, es ese tipo de asedio. Tú no puedes darle un minuto de sosiego a los niños, porque son muy creativos, lastimosamente, en este caso del consumo de pornografía a destiempo. Las conversaciones son básicas para su edad. Tú tienes que explicarle al niño que hay un contenido que es para niño y un contenido que es para adulto, así como de simple, que cuando llegue el momento va a poder entonces acceder a ese tipo de contenido, pero con una responsabilidad mayor. El niño, al no comprender qué es lo que es una cosa, lo que simplemente está viendo es, pero en mi casa nadie anda desnudo. Y aquí todo el mundo, nadie tiene ropa. O sea, en esta serie que yo estoy viendo, en estos juegos divertidos de adultos, nadie tiene ropa, y en mi casa no es así. Y queda en asombro el impacto, el wow, ¿qué pasa? Porque no hay un sentido de morbo. El morbo se lo pone uno como adulto. El niño lo que está viendo es algo nuevo, algo que es totalmente diferente a su cotidianidad. Y eso tú tienes que conversarlo con ese mismo discurso. Mira, esto no es para ti, esto no se puede volver a abrir, y empezar a sustituir. Ya cuando tú encuentras que el niño tiene 800 páginas que abrió y que Ay, tiene Dios unos mío. años ya consumiendo el contenido, entonces tienes que empezar a sustituir de manera gradual, obviamente retirando totalmente, pero tienes que ponerlo en actividades de entretenimiento, actividades deportivas, actividades cognitivas, los juegos lúdicos. Todo eso tú tienes que empezar a implementarlo para que su cerebro entonces vuelva a rehacer ¿Cómo su va a ser? neuroplasticidad, sí, porque lo bueno del cerebro es que así mismo como se engancha, así también se desengancha. Y se abre un nuevo mapa de una información nueva, pero mucho más edificante. Pero mira, me está incómodo. O sea, tiene que ser una situación muy incómoda. Escúchame, Paloma. Tiene que ser una situación muy incómoda y muy delicada el tú tener que, discúlpeme, llegar hasta eso. Imagínate un proceso de un papá con un hijo viviendo él, desbloquearte esa
esa parte que tu edad no está capacitada para llevar. Y esos son los padres que se dan cuenta que su hijo tal vez Bueno, estaba cuando eso. los Pero padres se dan cuenta, a veces es el servicio que se da cuenta, a veces Sí. es la mamá de un amigo que se da cuenta porque se le está enseñando a su propio hijo. Ay, Dios mío. nosotros ya tenemos que ir a una pausa, pero quiero dejar una pregunta en el aire para regresar con esto, y es que hay muchas parejas que dicen, o al menos una de las dos personas en una pareja dice, que necesita de este contenido explícito para poder sentirse en una vida sexual plena. Pero ahí vamos a quedar en existe una cantidad que se puede consumir, es decir, se podría consumir de forma saludable el contenido explícito para adultos para que realmente beneficie a la vida íntima de una pareja. Adultos. Te explico. Siempre nosotros los terapeutas sexuales hemos intentado de administrar por dosis el consumo de pornografía en ciertas disfunciones sexuales. Pero resulta que según la neurociencia, esto no es tan productivo porque estás haciendo el camino de la neuroplasticidad, donde el cerebro empieza a adaptarse a este contenido. Y en el vínculo de pareja, entonces, tú resuelves una disfunción, pero activas una distancia emocional, una cosificación, una competitividad y un sentido de desmerecimiento en la conexión emocional. Mira, qué bueno que traen este tema, porque justamente una amiga de mi amiga hace mucho tiempo en Puerto Rico tuvo una situación donde su pareja, diantre, yo espero que ya no, es imposible, Ya. donde su Ya, pareja, ya. no, que su pareja quedó enganchado con el tema del no por, a nivel como que se puso un poco adictivo. El consumo era como que sin eso nada, eso con ella y eso hasta sin ella, porque lo Claro. encontró varias veces en eso en la noche mientras Y ella tú sabes dormía. cuál es el sentimiento de ella. No me lo imagino, pero mejor dicho, me dijo que estaba angustiada de cómo esto podía afectar la relación de pareja, porque es prácticamente algo que es imposible de imitar desde la base del amor, porque estamos hablando obviamente del no por high core, ¿cómo es? Hardcore. Hardcore, Hardcore fuerte, no por. fuerte, No estoy strong. hablando de una peliculita erótica no estamos hablando de cosas Una cosa fuerte. fuertes. Mira, ¿Qué pasa en ese caso? Las emociones que ella va a sentir básicamente son competitividad, sentido de rechazo y frustración. Porque como ella no va a poder, si ella no es atlética, de patillarse 70 veces, como decía Piña. Está fuerte, si está es, fuerte. ¿sabes? Si esos elementos con los que el individuo, te lo voy a explicar como a mí me gusta explicárselo a los usuarios. Bien. Esto es como una puerta. Cuando tú la abriste no la puedes cerrar. Mi madre. Entonces, a medida como tú abres puertas en la sexualidad, que son de intensidad, tu nivel de sensibilidad se reduce. Ya tú quieres algo más fuerte. Ah, wow. Espérate un momento, o sea que Tiene mientras más sentido. puertas yo abra en el mundo sexual, así mismo se va entonces eso desgastando, ¿quieres decir? Exactamente. ¿No hay una forma de Necesitas echarle aceite a esas grietas? A esas Sí, pero ¿cómo es? el trabajo No, si le echas aceite es te un resbala. trabajo como el trabajo de las dependencias y Eso las te iba a decir, adicciones. ¿cómo se trabaja eso entonces? Es como las adicciones. Tienes que empezar con abstinencia total y eso te va a poner en una situación de ansiedad, estrés y estrés. Wow. Ya tú sabes que el camino es mucho más forzoso a tú mejor prevenir y no consumir la pornografía. Pero estamos hablando de algo hipotético porque vamos a hablar, claro, señores, en Latinoamérica, para no decir Santo Domingo, República Dominicana, es muy común que los varones, en mi época lo que había era una revista que se llamaba Playboy. Y eso es lo que había, A Jesús. literalmente, porque yo me acuerdo de cuento que se están riendo, pero es verdad. No, yo me estoy riendo de Piña de que hay No, esta Jesús. se Sí, lo que pasa es que yo todavía recuerdo hay. esa época. Yo Pero recuerdo esa época, era había así más. como conejita. Pero esa era la más Había famosa. más, pero esa era como la más Esa era la más conocida. famosa, claro. Y Esa era es la eso. que llegaba de Nueva York en la maleta del tío. Que ellos se sabían que lo robaban. Exactamente, señores. Entonces ahora tú ves esto, triple X, doble X, lo que sea que se llame, donde generalmente la manera en que más se están dando es con otros elementos, que no es puramente de que tener sexo. Y esa es la parte preocupante, porque generalmente tienen otros elementos, le hace desde orgía hasta Uso de objetos. uso de objetos Sí. y no cualquier objeto. Objeto fuerte. Y también introduce mucho lo que es el famoso trío. Sí, sí, pero eso todavía está en la superficialidad. Está bien, Pero pero para para, ahí más adentro. fuerte. para Dime esa qué persona que cogió eso y se puso adicto o adicta, porque me imagino que puede pasar a la mujer, es un tema, porque como tú dices, entonces quiere más, quiere Es más, experimentar. es que es como, es que ya yo me comí un el tema. bizcocho
yo quiero ahora el mega pastel. Exacto. Voy Eso por pasa con las más. drogas igual. Eso Exacto, dice ella, que es lo mismo. exactamente es Adictivo, el la proceso adicción. de las drogas, aunque no llegue a un proceso adictivo. Pero entonces, si cuando estamos hablando de que la persona que consume o las personas que consumen, es como abriendo puertas. Y luego de que esas puertas se abren, tú vas a querer seguir creciendo y creciendo tal vez la intensidad de lo que está consumiendo de este contenido explícito. Exacto. A la hora de verlo como una pareja, ¿existe una manera de tal vez poder reversar eso para como eso me está afectando en la vida íntima de pareja? ¿Se puede? Se ¿Y puede. cómo se puede tener la conversación con una, si es uno solo de los dos que está teniendo esta adicción Ay, o esta dependencia qué difícil. y el otro se queda como, óyeme, Y está incómodo. estoy en Primero. un momento incómodo? Mira, primero, vamos a dividir las adicciones, ¿sí? Porque cuando ya tú estás hablando de adicción al sexo, tú estás hablando de una persona que incluso no puede estar en un espacio controlado y no consumirlo. Es como que yo esté aquí con Ok, ustedes esas son y palabras tengo, mayores. una paginita aquí abierta y lo que tú estás hablando, Ok. sí, bien. O dame un segundo que vengo al baño, porque necesito la autogratificación inmediata. Mi La madre. inmediatez es vital. Mira, Dios Entonces, me libre, eso es no fuerte. logran tener una concentración. Te reduce incluso hasta la conexión del lóbulo frontal, donde tú mides consecuencias y mides el riesgo. Y tú no mides riesgo. Y ahí hay personas que por eso incluso, según estudios, un alto porcentaje de los agresores sexuales son consumidores ácidos de pornografía. Porque el impulso no lo logran. No logran retenerlo ni controlarlo. Entonces, dejamos las adicciones. Eso te iba a aquí, decir, ¿verdad? porque entonces en el caso de la pareja que te conté, no era una No, adicción, una porque era adicción. algo que él quería para cuando iban Es a tener un placer. intimidad. Es como una la cierta falacia, dependencia. Exacto, es la falacia al lo que mi cuerpo me pide, el deseo que tengo. Entonces, en esa mentira que tú te dices para ti mismo, tú empiezas a caer en la rutina de consumirlo y entonces no puedes tener un encuentro sexual íntimo con conexión emocional si el elemento no está presente. Y ahí viene una disfunción sexual. Pero Pero realmente ¿cómo no es una unión íntima. Es más bien lo mismo que hacemos cuando usamos los celulares. Estamos en una reunión familiar y estamos en el teléfono precisamente para no conectar. Exacto. De igual Esa es forma la pasa, cotidianidad. y eso crea esa separación. Entonces, alguien que ya abrió esas puertas, que vio todo lo que iba a ver. Alguien que llegó a ser adicto al neopor. Adicto, no dejamos adicto afuera. No, ya no. Es la Alguien- norma. Consumidor. Alguien que consume Exacto. eso. Vamos a hablar de los consumidores. ¿Cómo se recupera de constantemente De no- ver eso? O sea, ¿cómo se pone un límite? Exacto. Cuando las personas empiezan a sentir que hay algo que no les está funcionando y quieren hacer un cambio en su vida, pero eso es muy impersonal e interno. Correcto. Vamos a ir a una pausa y volvemos contigo, pero quiero dejar una pregunta en el aire y es, ¿qué si tú como sexóloga recomiendas para las parejas adultas poder ponerle un poquito de sazón de vez en cuando Ajá, y que no Ingrid. sea negativo? Digo, no por nada, pero para mis amigas que quieran saber, se lo dejo ahí. Quiero sazón de verdad. Mira, el cerebro es perfecto. Es una máquina que tú puedes ir remodelando con el tiempo. Si tú vas a consumir un tipo de pornografía, trata de que sea la pornografía erótica, no sexo intenso. Ay, no. Aguanta, No ¿cuál sexo es crudo. esa? Dame dar la diferencia, escúchame, Aini. Por ejemplo, una novela, La que yo te decía. una novelita. Como Chica da Silva. lectura. Hasta eso, sí, porque eso tiene. Que chica, da Silva tiene Sí, su cosa bastante fuerte. picante. Pero libros, Los series, libros, yo te lo o sea, dije. Ay, me Mira, dicen mis eso, amigas que eso al de final. la lectura erótica, es eso muy está buena. chulo. Por ejemplo, la que yo recomiendo es intensa, es fuerte. Ay, tú pero di sabes. el nombre para No mis es- amigas que están en sintonía. Pídeme lo que quiera de Megan Maxwell. Óyelo ahí. Pídeme lo que quieras. Pídeme ¿eh? lo que quiera de Megan Maxwell. Oye, bien, ¿cómo tiene empieza eso? contenido fuerte, Pídeme pero lo tiene que una quieras. ventaja, a diferencia de lo que es visual y auditivo, es que te permite que tu cerebro empiece la creatividad y la fantasía. Con lo visual y auditivo tú no tienes esa oportunidad, porque tu cerebro empieza a asumir que eso es real y empieza la competitividad con el otro. Es decir, dejar cosas un poquito a la imaginación, que la idea esté, Exactamente. pero no visualmente, porque entonces condiciona. Tu hecho real con lo que ya tuviste Por supuesto, y imagínate escuchaste. tú que Entonces, tuviste ese video con ese señor, con ese miembro tan grande, Ay, y tu Dios. pareja Y no tu lo tiene tan pareja- grande. Entonces tú te empiezas a frustrar. Sí, porque Entonces, mi tú- amor, no es por ahí. y vete más Señores, es la lejos. realidad, ¿eh? Vete más lejos, Piña. Cuando tú ves a estas mujeres
que gritan y que dicen y expresan y tú no sientes como esa explosión. Y te pones tú a imitar y te ves bien ridícula tú Empiezas a voceando. compararte. De verdad. Empiezas a compararte Eso y me afecta tu cuentan. autoestima. O sea, la pornografía, señores, es más el daño que te genera a nivel neurológico cognitivo Qué y a lindo. nivel de vínculo de pareja y a nivel sexual que el beneficio que te deja en 2 segundos. Y los objetos. Los objetos son buenos a Bueno, soy la implementarlos. voz de otras mujeres. Porque recuerden que el tema de los suegros. Dios, qué de voz. Además, yo vi Jaime. que le mandaba una nota de voz. Excúsame, Te voy a Jaime, ayudar. es lo que ella- Que me están escribiendo todita. Señores, de verdad, disculpen, porque Ingrid como tiene un pavo y cuarto no de veo objetos cómo- en su casa. ¿Qué tenía ese pavo, ¿Qué la vieron a nosotras que estamos mal? digo yo. Somos profesionales, continuamos. señores, Ya, ay, ya. Disculpa. Discúlpanos, Aini. Y cositas así. No, yo digo. el uso de los objetos es bonito. Ahora, lo que tú no puedes es hacer que otra persona que no está de acuerdo lo use. La imposición del objeto Ah, no, no. tienen que estar Y de tiene que acuerdo. ser también con medidas de precaución, higiene, delicadeza. Tiene también que ser en la cadencia en la que lo que él va a recibir, porque tampoco puedes usar tu velocidad, tu presión con un objeto, tú pierdes la cadencia adecuada que con el mismo miembro. Imagínate tú una mujer recibiendo un objeto duro que no es flexible como lo es el miembro masculino y tener que la velocidad que el hombre con la mano pueda, no es lo mismo la mano que la cadera. Wow. No, y los hombres también tienen que coger cabeza. ¿En qué sentido? O sea, usa el sentido común. ¿Entiendes? Que no es el más común de los Es Claro, que sí, no es sí, el no más como- común de los sentidos, Hay que pero hablarlo. yo creo que todo parte de la comunicación, de yo saber lo que te gusta y viceversa, de De yo saber entender. expresarte que yo creo que pueda gustarme. Claro, y Porque entre dejarlo lo que es y lo que tabú. uno cree hay una diferencia. Aini, ¿por qué a nosotros nos da tanta vergüenza hablar de sexo? A mí no. O sea, mi amor, tú eres un caso en 1,000,000, ¿ok? No, ella es No, es que ella es una sexóloga. Y tú eres profesional. sexóloga, para ti eso es el pan nuestro de cada día. Nosotros aquí lo estamos tratando de hablar, obviamente con mucho respeto, porque además hay personas que nos están escuchando que dimos pueden la andar con línea. menores de edad y además tenemos que tener cuidado por el tema de lo de YouTube. Pero a nivel general, a la gente le da tanta vergüenza hablar hasta con sus padres. O sea, esos Ay, temas claro, ¿quién quiere hablar con su son papá de mira cómo tú dices. Además, y los padres como que no quieren saber que la hija va a estar en esa posición o que el varón va. ¿Por qué? ¿Por qué tanto show? Lo que pasa es que tú estás llevando lo que es la sexualidad hermosa a lo morboso y disgusting que tú Eso haces es. ¿Por en qué tu no vida podemos hablar de eso personal. normal? Entonces, No, es que hoy estamos hablando no. de la... Es que no, cuando pues. tú estás hablando, ay, Eso que no mi está hija, normal. que mi hijo, tú estás hablando de ti, no de la sexualidad. Tú estás hablando de cómo tú usas la sexualidad en tu vida y tu hijo no lo tiene que usar precisamente como tú. La sexualidad con la que tú vas a hablar es la sexualidad humana, el cuerpo en su máxima expresión. Pero mira, quiero agregar a eso que tú dijiste ahora, Ingrid. No estamos hablando de eso, estamos hablando del no por. Pero muchas personas recurren al no por porque no tienen la información. Entonces necesitan ver cómo es que esto se hace, con qué que esto se come. Y entonces se van a unas Bueno, vías que son erróneas como el no por, o sea, la primera vez que el yo supe contenido de de adulto. sexo así explícito fue con una película pornográfica, como 20 muchachos metidos en una sola habitación Típico, viendo un video de de cassette. Cleopatra. ¿Qué? Nos fuimos del colegio a esa casa. A de esa ese- actividad. Bueno, yo Chacha. quiero que ustedes Y en sepan. lo que todo el mundo estaba diciendo, Después de un manguera wow, party, yo estaba chulísimo. pensando, y eso se puede. Eso seguro ¿Qué que es es mentira. Y esa mente de Ey. uno O sea, ahí. desde esa edad ya yo daba análisis racional de lo que era el escenario. Nunca le encontré la excitación como tal. Bueno, yo quiero que sepan que la primera vez que mis amigas y yo, por accidente, vimos algo, Yo me imagino fue palo. alquilamos una película. ¿Ustedes se acuerdan en los tiempos de que son muy, Ay, muy, muy sí, mal? ay, ay, muy qué chulo. Nosotras alquilamos una película, yo no sé cuántos años teníamos, pero posiblemente como 12. Teníamos que ser como por ahí. Alquilamos una película y cuando ponemos la película, aparentemente se equivocaron de CD. Estaba en la carátula que no era. Y empieza esta cosa. Eso fue un empleado de maldad. Y no Te querías fue de maldad, morir. ¿verdad? Seguro que no sí. sé, No creo. no sé. Hubo un fallo muy grande porque si nosotros Muy. queríamos ver tipo Diario de la Princesa Ay, Ay, y me Jesús. dieron, ya usted sabe que cuando vemos esta La esta quitaron de una barbaridad, vez, ¿verdad? no, entramos primero en crisis total porque éramos un grupo de mujeres, todas en crisis. Fue, ay, ¿qué estamos viendo? No habíamos visto nada de eso, pero tengo que admitir,
que ¿Qué es no, eso? no, fue Pero la feo, fue feo porque uno es mujer, Sí, no había claro. visto tanta de la Miembro, intimidad del miembro, hombre, ¿me miembro. entiendes? Los Viriles, miembros. viriles, Ay, díganlo. no, uno había escuchado los conceptos, pero como Este que, como que objeto eso no. cilíndrico. Ay, no. ¿No te gustó, Paloma? Pero fue- Mira, yo eso- era eso la fue que cambiaba. traumático, eso Sí, fue traumático sí. para todas nosotras. Pero en conclusión, con todo eso, lo que quiero decir es, para la mujer al menos al principio, es un poco chocante en ese sentido. Y es que, entonces, cuando una persona se ve ya expuesta y comienza tal vez a entender y ver esto como la norma y lo que nosotros lo vimos simplemente como una locura, fue chocante, la quitamos, no voy a mentir, vimos los primeros 10 minutos. después nos Claro, asustamos, pero sí, son porque muchos. no, no, mentira. Hermano, Pero en basta. 10 Vimos minutos primero como pasa 10 mucho. minutos, entero. pero lo quitamos porque Minutos. estábamos en mi casa. Espérate, es que estábamos en mi casa. El Y miedo yo, libre. el miedo que yo tenía que si mi mamá entra. Mami no sabe esta historia. Bueno, mami se está ya- enterando no lo- ahora. Se va a enterar 10 Se va a minutos. enterar, se va- Y te ella va va a a escribir preguntar pronto. 10 minutos. Ya por ahí tú puedes ver que para Paloma 10 minutos en el Wow, mundo es- sexual, eso es nada, ¿eh? Mira, No, oye. No, espérate, Oye. porque era una película. en el mundo de los Era una hombres, película esos 10 grande, minutos larga. son 1 minuto y medio para lograr la gratificación y el resto buscando el video idóneo, el corte idóneo. Ok. Subiendo y echando para adelante. Mira cómo hacer. Se identificó Mira. un chico en la cabina. Más tranquilo. En mi caso, Nachi, la primera vez que vi una peliculita, gracias a Dios, fue erótica. No fue triple X. Ay, Dios mío. Pero no es lo mismo erótico que explícito. Ahí es que voy. Mi primera película fue a los 18, planificado con mis amigas en Montreal, y se llama 9.5 Weeks, 9 semanas y media. Yo la quisiera volver a ver porque a mí me pareció espectacular. Pero pues, señores, pero ¿y qué esta gente en grupo viendo cosas de esas? No, pero esta era ¿Cuánta gente erótica. junta? Eso está raro. Esta era como sensual, como no era nada. ¿Y esa juntadera para ver ok. eso? Ya para ir cerrando el tema, ya aclaramos la diferencia entre, ya vemos que no es lo mismo algo erótico y algo explícito. Nada que ver. Lo erótico, y dijimos claro que para la vida íntima de pareja, Es lo necesario. explícito puede ser dañino, Dañino. porque va a alterar la percepción de la realidad y lo que se espera. Pero No, lo y- erótico y sí es... lo neurológicamente también te va a afectar. Pero lo Lo- erótico sí puede ser chulo para una pareja adulta. Sí, porque te estimula la fantasía e incrementa el vínculo porque no cosifica, lo que hace es que humaniza. Pero, El sexo, la pornografía hace lo opuesto. pero hay personas que disfrutan más de ese acto, no de manera tan erótica, sino de manera más intensa. Sí. Entonces, para esas personas que quizás no disfruten el lado erótico de ese contenido, Esos son hombres. No, mira. No tú no necesariamente. sabes. No, Tú espérame. no puedes decir eso, tú no sabes. Espérame. las Me, mujeres me somos encanta más ese románticas. punto ahí porque No. tú puedes tener un encuentro coital sexual intenso cuando tú no eres consumidor asiduo de la pornografía y tu cerebro no ha generado una neuroplasticidad con ella de manera tóxica y dañina. Tú puedes tener esa intensidad sexual física con intimidad. Ok. O sea, tú puedes apretar, tú puedes morder, tú puedes besar, tú puedes acariciar, tú puedes golosear. Tú admiras el cuerpo humano sin dañar. Sin embargo, cuando es lo opuesto con el consumo, tú no besas. Tú lo que quieres es Fuego. ya. Ok, Aini, ¿Me entiendes? O sea, excelente. ahí, ¿viste la excelente. línea diferente? Claro. Una- Aini- perdón, tú ibas a hacer No, otra le quería pregunta. decir a Aini, como está con nosotros Aini Batista, que si una pareja o una mujer, un hombre nos está escuchando, qué tan buena es para la pareja tener una terapia sexual cuando tienen un tema por ahí. A mí me encanta el tema de la terapia sexual porque es que hay muchos tabúes que uno lo viene arrastrando y ni siquiera uno es consciente de ellos. Cuando tú vas a la terapia salen todos a flote. Entonces es muy bueno para uno tener una ruta saludable. Ojo, tienes que saber elegir tu sexólogo. Eso ¿Por está qué? raro, sentarse con un sexólogo, pero debería hacerse mucho más. Porque te digo que está raro, porque imagínate que tú estás con tu pareja y tú te sientas de que, mira, es que él me hace... O sea, yo tengo que ser No, no es explícita. súper raro. Vamos a suponer, yo me siento contigo, tú eres mi sexóloga, Aini, y yo estoy con mi pareja. Entonces, yo tengo que ser explícita contigo para que tú puedas ayudarnos. Yo tengo que decirte, tenemos una llamada. Ay. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? 809-565-6414. Al borde, Vamos a coger la hola. llamadita primero. Un segundito. Pero- Vamos a darle audífonos Bueno, a... que en este tema, Hola. Tenemos Caballero, un hombre al borde. un segundito, estamos recordando que estamos en vivo con nuestra terapeuta sexual, Aini Batista, al borde. Buenas.
Ahora sí. Sí. Exactamente, ese tema es tanto para mujeres como para hombres al borde. Hoy, correcto. No sé si tocaron el tema, pero me gustaría escuchar la opinión tanto de la doctora como de las panelistas, de cómo recuperar esa llama de la pareja posterior a la paternidad. Buenísimo, Uy. gracias. Muy bueno. Ay, qué Al borde. cute, te quiero. ay. Vamos a despedir con esto. Duro. Para Está buena recuperar, no sería recuperar, hay que reinventar esa llama. Porque hay un antes y un después cuando llega un bebé. Entonces, tú quieres recuperar lo que se tenía antes, tú como nadar como el salmón contra la corriente. Es mejor volver a crear una nueva dinámica mucho más humana, más dulce, más empática y compartida. Porque entre la competitividad del hombre con el bebé y la sustitución de la mamá que sustituye al marido con el bebé, ese equilibrio hay que organizarlo y establecer una nueva estrategia. Entonces, yo creo que hablando es el inicio de qué tú quieres y cómo lo esperas y cuáles son las necesidades que ella como madre posparto tiene, que son muy grandes y requieren mucho de la parte de participación del hombre. Yo creo que la terapia sexual es muy importante y este tema debemos seguirlo tratando contigo porque la verdad es que es un tema importante en la relación de pareja y como todavía hay tanto tabú, aquí poco a poco lo vamos a ir Desglosando. tocando con elegancia y con educación. ¿Cómo te seguimos y te llamamos para citas? Mira, en Salud Psicológica en Instagram y Aini Batista en las ambas páginas me pueden seguir y me pueden contactar al 849-205-6600. Salud Psicológica, recuerden que es sin P. Así es, y nosotros nos vamos a una pausita y volvemos en breve con Estrellada, así que no te vayas. Ay. Ya regresamos con más en MAP Radio por la X102, tu alternativa.